La verdad, es muy extraña la sensación que mantengo cada vez que veo este opening. Es por eso que llevo mucho intentando darle un nombre a ese sentimiento. Y ahora creo que la palabra que tanto estaba buscando es anhelo. Alto, alto, alto. Crunchyroll, por favor, no me demandes. Además, solo fueron 19 segundos de metraje y la mayoría de tiempo estuve yo en Por cierto, este será mi nuevo yo. Al menos mientras encuentro a alguien con algo de talento real para dibujar y que esté al alcance de mi bolsillo. Por lo que, de momento, tendrán que conformarse con esto. Pero eso no es de lo que venimos a hablar aquí, ¿verdad? Así que Boku no Hero, el shonen de superhéroes. Qué curioso es ver obras que de la nada generan tanto impacto en el panorama cultural. Y es en serio que el estreno de esta serie acaparó prácticamente todas las tendencias del momento, ya que además de darse a conocer en la década de los superhéroes, cuando la fiebre por el MCU estaba en su apogeo, también estaba siendo animada por el estudio Bones, el cual llevaba un historial tan modesto de series como Space Dandy, Noragami o las dos adaptaciones del puto Full Metal Alchemist. Así que, para sorpresa de nadie, no eran pocas las personas interesadas en este estudio de animación. Pero Dios sabe que no fue hasta la emisión de Boku no Hero que de verdad estalló la popularidad de Studio Bones, que, como no podía ser de otra forma, aprovecharon con toda la cresta de la ola para empezar a lanzar más joyas como Mob Psycho 100, Bungo Stray Dogs o más recientemente Gachakuta, de las cuales todas, incluyendo a Boku no Hero, se caracterizaban por una calidad aterradora en toda su producción, con escenas de un vértigo y detalle tan obsesivos que te dejaban boquiabierto, casi forzándote a retroceder algunas secuencias solo para confirmar que lo que acababas de ver era en verdad real, y preguntarte ¿qué será lo siguiente? Y luego darte cuenta de que solo iba más, y más, y más. Pero ahí no quedaba la cosa, porque para sorpresa de muchos, y a diferencia de muchas películas del MCU, resulta que esta serie tenía un buen desarrollo y una trama interesante, con personajes variados, profundos y con conflictos muy palpables y personales. Dios, ¿qué más puedes pedir? Ah, a veces olvido cómo funciona Internet. De acuerdo, aclaremos un par de cosas. Sé que con lo que acabo de decir podría dar la impresión de que Boku no Hero es una serie perfecta y que todo lo hace de forma intachable. Sin embargo, tengo muy claro que esta serie sí que incurre en varios errores a lo largo de su historia. Es verdad que muchos personajes como Mirio u Overhaul toman un gran protagonismo para luego ser puestos a un lado y solo recordar su existencia cuando a Horikoshi le viene en gana. O que también crea algunas relaciones pobremente desarrolladas para que luego tomen una relevancia totalmente excesiva en momentos cruciales de la trama, como ocurre en el caso de Aoyama con Deku y Toru. Pero la opinión que tengo acerca de estos puntos es que, a pesar de su inconsistencia, no representan una mancha considerable entre todos los aciertos y virtudes que puedes encontrar en la serie. Especialmente cuando hablamos de las dos grandes críticas que más frecuentemente he escuchado, siendo tener combates poco inspirados y una gran ausencia de consecuencias. La cosa es que en mi opinión estas críticas ignoran cuáles son los temas que Boku no Hero intenta desarrollar en su trama. Aunque antes de tratar estos dos puntos, retrocedamos un poco y analicemos las bases de Boku no Hero, centrándonos en el género al que pertenece, el shonen de peleas. Bueno, para quienes no lo sepan, y dar una descripción vaga y general del shonen de peleas o Neketsu Shonen, este suele entenderse como un género del manga japonés dirigido particularmente a una población de hombres jóvenes, que hoy en Japón deben estar rondando los 40 años, y que se caracteriza por tener un gran énfasis en la acción y los combates.
normalmente centrado en un protagonista y sus amigos o un elenco protagónico con los que temas como la amistad, el compañerismo y la superación suelen ser los ejes en torno a los que giran sus tramas principales. Y claro que existen distintas iteraciones de este género que varían mucho la fórmula, pero a grandes rasgos esto es lo que en Occidente solemos entender cuando nos hablan de un shonen de peleas. De cualquier manera, esto no es más que el punto de partida de lo que en verdad quiero tratar ahora, ya que, como generalmente ocurre, desde la aparición de cualquier género dentro de un medio artístico, no suele pasar mucho tiempo hasta el surgimiento de los grandes referentes. Aquellas obras que marcan un hito en el avance del medio y dictan cátedra sobre las posibilidades y alcances del mismo, entre los que podemos pensar nombres como Dragon Ball o One Piece, series que, indiferentemente de las virtudes o defectos que cualquiera pueda achacarles, su impacto y relevancia en el medio es tal que resulta imposible concebir el género sin la existencia de estos exponentes, y haciendo casi ineludible su influencia. No obstante, si ampliamos un poco más el marco y nos alejamos de estos grandes referentes, existe otro tipo de obras que, a pesar de tener una fama un tanto más moderada, su presencia está igualmente grabada en cada página que compone el medio en su totalidad, solo que de una forma mucho más sutil y que se diluye entre un océano prácticamente inabarcable de influencias. Hablamos de series como Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure o el propio Fullmetal Alchemist, series muy relevantes, pero que si las comparamos con series como Dragon Ball, pues la palabra Dios se queda más que corta para describir el culto que le tenemos a Goku en Latinoamérica. Y con esto no intento decir que JoJo's o Hunter x Hunter sean series desconocidas. Quiero decir que su impacto en la cultura general no llega a ser tan vasto y evidente como lo es cuando hablamos de otras series. Sin embargo, muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿y a dónde va toda esta mierda? Pues al hecho de que muchas de las críticas dirigidas a Boku no Hero tienen su origen precisamente en las bases que estos referentes consiguieron popularizar en el medio. Entonces, vamos por puntos. Y la primera pregunta que nos haremos es, ¿cuáles son las palabras más usadas para definir un buen combate en el anime? Para iniciar, obviamente la animación es uno de los más presentes a la hora de criticar la calidad de un combate, y también se suele hablar mucho de un trasfondo interesante que te permita comprender el conflicto. Sin embargo, dentro de los grupos más exigentes, la estrategia es el elemento que más se tiene en consideración a la hora de analizar la profundidad de un combate en casi cualquier anime de peleas, ya que muchos no se satisfacen solo con el despliegue de un gran apartado visual, sino que esperan ver un clímax en el enfrentamiento que agote todas las capacidades de sus personajes, manteniendo la tensión a cada segundo mientras van quemando una a una todas las cartas a su disposición, utilizándolas de la manera más ingeniosa posible para finalmente sorprendernos con una conclusión catártica que nos revele que fue el más inteligente, aquel que se hizo con la victoria en el enfrentamiento. De ahí que batallas como Kurapika vs Uvogin calarán tan hondo en los gustos de muchas personas cuando de juzgar combate se trata, porque lejos de mostrar despliegues intelectuales muy complejos, lo que consiguen es enseñarte el tablero del juego en su totalidad, todas las fichas que se están jugando y el rol que ocupan estas en el enfrentamiento para así llegar a una conclusión coherente. Cosa que termina cosquilleando tan satisfactoriamente esa pequeña parte de nuestro cerebro que disfruta de la resolución de problemas. Porque no se trata de que la estrategia sea la más brillante, se trata de que tuvo sentido en su planteamiento y que nosotros, en nuestro rol de espectadores, nos sentimos mucho más involucrados en el conflicto al ver que pudimos seguir punto por punto no solo las acciones de sus personajes, sino también su razonamiento. Lo que deja a muchos fascinados al imaginar el gran ingenio y creatividad del autor para construir un escenario tan bien detallado mientras iba llevándonos de la mano y que pudiéramos entenderlo todo.
Y créanme, de verdad adoro cuando puedo ser testigo de una de estas máquinas narrativas tan bien engrasadas que me hacen sentir que solo estoy viendo como cada pieza va cayendo en su lugar. Pero el problema que tengo viene cuando algunos empezamos a creer que si funcionan estas historias, significa que todas las historias con cierto énfasis en los combates deberían funcionar de la misma manera. Incluso cuando los objetivos narrativos y temáticos de la obra no van en la misma dirección a los que podrían tener historias como Hunter x Hunter. Lo que nos lleva a plantearnos esta pregunta: ¿de qué trata Boku no Hero Academia? Y desde mi perspectiva, creo que todo el espíritu de esta serie se encuentra encapsulado dentro de un solo tema de su banda sonora. You Say Run. De verdad que los japoneses tienen completamente dominado el fino arte de componer temas musicales cargados de fuerza y emotividad. A tal punto que existen series como Deadman Wonderland y Fairy Tail que se hicieron tremendamente populares solo por tener un soundtrack que se tatuaba fuego en tus neuronas. ¡Ay, qué bellas épocas! Cuando creías que una bala de sangre o la magia de dragones eran conceptos rompedores y originales. Mientras que hoy todo te da la impresión de ser la copia de una copia porque, claro, ahora tienes mucho más criterio. Y seguro eso te hace muy feliz. Pero volvamos al punto. Como decía, desde mi perspectiva, si queremos atender al mensaje que Boku no Hero pretende desarrollar, creo que es muy útil prestar especial atención a You Say Run y a la particular energía que consigue transmitir, con esa forma en que el piano y sintetizador entran tímidamente en escena, mientras los vientos van inyectando algo más de fuerza a todo el ensamble hasta que de golpe la batería quiebra esa timidez, estallando en un derroche de energía junto al resto de la orquesta. Sin embargo, el sentimiento que la música transmite de aquí en adelante no es de confianza, ni mucho menos de poder, sino que sientes como si cada instrumento estuviese batallando para mantenerse a flote, subiendo y bajando su intensidad, al igual que las dinámicas de la orquesta se van pasando el protagonismo una después de la otra. Ya que esta no es una marcha triunfal ni una declaración de guerra, es un todo o nada, una simple plegaria, una jugada final, un último anhelo. Precisamente la idea que Boku no Hero insiste en repetir una y otra vez a lo largo de su historia, aquello que significa ser un héroe, empujando a sus personajes a actuar sin siquiera pensarlo. Junto a la voluntad del peso aplastante que encarna este ideal. Y que también resuena cada vez que alguien dedica unas palabras de aliento a quien más lo necesita. Y para mí, ese es el mensaje de Boku no Hero. Una declaración sobre la esperanza de aquellos que claman auxilio y todo lo que están dispuestos a sacrificar aquellos que resguardan esa esperanza. Porque mientras que en momentos de angustia y desesperación todo en ti dice, corre, un héroe siempre callará esa voz que nos alienta a abandonar todo para sobrevivir, ignorando cualquier lógica posible y presionando más allá de sus límites para aguantar un segundo más, si eso le permite salvar una vida. Y aunque no sea lo más realista, está claro que es algo que algunos queremos creer.
bueno, por eso es que pienso que la historia de Boku no Hero no tiene ningún interés en enseñarnos combates con grandes planes ni estrategias brillantes. Porque, a diferencia de Hunter x Hunter o Full Metal Alchemist, no es una historia cuyos temas giren en torno a la crueldad de nuestro mundo y cómo solo el más astuto conseguirá salir airoso ante las dificultades, sino que es una historia de grandes ideales que nos invita a valorar esa ingenua promesa de creer que todo estará bien, que sin importar cuán difíciles se puedan poner las cosas, siempre llegará una mano amiga, pues aún sin ser los más ingeniosos y capaces podemos contar los unos con los otros. Y creo que quizá esa es la razón por la que esta serie es tan indulgente con las consecuencias que tantos desearían ver, ya que, a fin de cuentas, podemos creer en una realidad más amable. Además, pese a que no son tan contundentes, claro que esta historia tiene consecuencias. Sí, puede que al final Deku recuperará sus brazos y eso le puede quitar cierto impacto a su sacrificio, pero de igual manera perdió el One for All para siempre y, a pesar de que muchos crean que All Might debió morir en su enfrentamiento contra All for One, la verdad siento que lo que nos regaló después fue mucho más valioso que lo que podría haber significado su muerte, enseñándonos que es posible encontrar un nuevo propósito en nuestra vida aun si sentimos que ya no tenemos nada más que aportar a los demás, y que igualmente podemos dejar un legado que supera todo lo que imaginamos. Y no sé ustedes, pero para mí, ya ni siquiera All Might, sino Toshinori, la persona detrás de esa mirada tan ensombrecida, merecía tener algo más después de todo lo que sacrificó en su vida como héroe. Y de verdad, pienso que debemos reconsiderar mucho de lo que pensamos que cuenta como una consecuencia en una historia. Hay más posibilidades fuera de esa mirada tan cruel de nuestro mundo. Por eso la muerte de Night Eye nos animaba a mirar con esperanza el futuro en vez de dejarnos un mensaje nihilista. No todo deben ser muertes y mutilaciones. Muchas veces basta con un adiós definitivo, la pérdida de un gran regalo o simplemente saber que ya nada volverá a ser como antes y que quizá por eso mismo aún tenemos la oportunidad de continuar. Y esta es mi opinión sobre Boku no Hero. Muchas gracias por quedarse hasta el final. La verdad es que este video, más que un análisis, es una suerte de despedida para una de las pocas series que siento que apelan al optimismo en los tiempos que corren. Y quería hacerle esta pequeña defensa ya que me parece una historia más que destacable. Y ya hablando de este canal, pues de momento no tengo muy claro hacia dónde irá, pero espero subir periódicamente más contenido sobre temas que me resulten interesantes y que sean medianamente entretenidos. Así que hasta la próxima.